Emily es el abuelo comportándose así. Bueno, es realmente problemático cuando los ancianos se lastiman, ¿no? Me gustaría que considerara nuestra situación y no deambulara tanto con la suegra. No es agradable decirlo, está bien. Ahora, es bastante dócil. De todos modos, no puedo soportar la molestia de cuidar a personas mayores, pero ya estás acostumbrado, así que probablemente estés bien. El otro día nuestro abuelo político se cayó en el jardín y se lastimó la pierna. No es una lesión grave. Pero ya tiene 82 años. Debido a su edad estamos tomando precauciones para asegurarnos de que no se mueva demasiado y empeore las cosas. Por eso ha estado descansando en la cama en lugar de ofrecerse a ayudar a la suegra. Ni siquiera intenta acercarte a la habitación del abuelo. Empresa. Hace años mi suegro ya era el presidente y el abuelo político era el presidente. Sin embargo, en ese momento el abuelo político, incluso como presidente, todavía era responsable de todas las tareas y deberes importantes de la empresa en ese. Entonces hace 2 años, cuando cumplió 80 años, siguió siendo presidente, pero comenzó a delegar la mayoría de sus deberes visibles a mi suegro. Suegro, gracias por todo su arduo trabajo hasta ahora. De ahora en adelante, deje los asuntos de la empresa en manos de mi familia y usted simplemente tómense con calma. La suegra sonrió mientras decía esto, pero para mí esas palabras sonaron bastante sarcásticas. El abuelo político es un poco testarudo, pero una persona amable, íntegra y muy respetada por el otro. Por otro lado, mi suegro parece no haber roto sus hábitos infantiles, nunca expresa sus propias opiniones y es bastante poco confiable en comparación con el abuelo y tiende a ser demasiado sumiso a todo lo que dice mi suegra. Mi abuela política ya falleció y nunca tuve la oportunidad de conocerla. Mi esposo y yo comenzamos a salir cuando trabajamos juntos en el mismo equipo de planificación de productos en mi 3er año en la empresa como líder de equipo. Él era algo moralista, pero parecía confiable. Mi madre también falleció por enfermedad hace 2 años, dejándome sin otra familia que mis suegros. Después de mi matrimonio mi madre se enfermó y necesitaba cuidados. Fue entonces cuando decidí dejar mi trabajo y cuidarla. El hecho de que la familia de mi esposo no dijera nada al respecto probablemente se debió a algo que mi abuelo político había dicho: es natural cuidar a tu madre, quien te crió sola a través de muchas dificultades, cuídala sin preocupaciones. Gracias a él pude estar al lado de mi madre sin ninguna preocupación financiera hasta que ella falleció 1 año después. Aunque mi suegra la parecía un poco insatisfecho, estaba realmente agradecido. Sin embargo, desde que el abuelo político dejó la empresa en manos de mi suegro, las actitudes de todos hacia él han cambiado gradualmente. Ya no escuchaban su opinión como antes, lo trataban descuidadamente. Mi suegro no tiene una actitud de confrontación, pero se siente como si simplemente estuviera haciendo la vista gorda. Es como si estuvieran diciendo que no hace falta que el abuelo político, que prácticamente está retirado de la empresa, vea cómo lo tratan mis suegros. No puedo evitar sentirme molesto. Oye, ¿no crees tu madre y tú están siendo llamados con el abuelo? Ya que tienes tanto tiempo libre, de todos modos no tienes que hablarme así. Cállate, estoy cansado del trabajo. No me molestes con asuntos triviales. No importa lo que diga, no lo tomarán en serio. El abuelo, mi suegro, no dice nada especial en una vuelta. Ahora soy casi el único que habla con el suegro en la casa. Abuelo, hoy hace buen tiempo. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo? Tu pierna parece estar mejorando. Podría ser bueno. Rehabilitación. Gracias. Tal vez salga un rato cuando vayamos al parque. Hay varias familias con niños y los niños están retozando con el abuelo político. Entrecierra los ojos ante la escena que usaban John y Mike para tener tiempos como estos. Abuelo estaba demasiado ocupado con el trabajo y no podía cuidar mucho a los niños. Tal vez por eso John no pudo criar a Mike adecuadamente. Me pregunto cómo hacer para que todos sean más amables con el abuelo político, pero no se me ocurre una buena idea porque estaba pensando en esto. Mis suegros sugirieron construir un nuevo casa para el abuelo político. Esta casa tiene más de 50 años, cierto, el diseño es inconveniente y en lugar de gastar dinero en remodelaciones, creo que es mejor construir una casa moderna en un lugar más conveniente, una casa nueva en la que te estás adaptando. Orejas, suegro, y tuviste suerte de haberte lastimado la última vez, pero nunca se sabe lo que podría pasar. Mira, si necesitas cuidados, una casa sin barreras no causaría ningún problema. Veo si es mejor que podamos colocar tu habitación en el centro para que todos puedan cuidar de ti fácilmente. Eso no es mala idea. Así es, así que hemos acordado bien. Y sobre el costo, si es una casa para todos, incluyéndome a mí, lo arreglaré.
Hablaré con Aarón. Así que por favor consulta con él sobre los aspectos financieros. Eres increíble. De hecho, muchas gracias, dijo mi suegra con una sonrisa feliz. Me parece que ella solo se acurruca cuando todavía hay dinero por recibir. Si se muda a una nueva casa significa que todos apreciarán al abuelo político. Por su carácter hace casi 30 años parece que actualmente tiene 58 años y es la persona en quien más confía el abuelo político. Aunque lo he visto muchas veces, la palabra integridad le queda perfecta. Siempre cuida del abuelo político, la salud de la ley. A veces, parece más un hijo que su verdadero hijo. Incluso con solo verlo, queda claro cuánto admira Anna al abuelo político, casi como si fuera su verdadero padre. Tener esas personas alrededor del abuelo político me sentí un poco aliviado de no saber hacia dónde se dirigían las discusiones sobre la casa o qué tipo de casa planeaban construir, pero mi suegra estaba de muy buen humor mirando revistas de diseño de interiores y hablando de varias cosas, así que parecía ir bien. Entonces ocurrió un incidente. Se descubrió que el abuelo político tenía una deuda de $300,000. Espere, ¿qué es esto? Alrededor de 1,300,000. Según Aarón, parece que el abuelo político se había convertido en garante de un préstamo a la empresa de un amigo, pero parece que la empresa del amigo está en peligro y la deuda podría terminar en los hombros del abuelo suegro. Espera, ¿no estás diciendo que podrían embargar la casa que está en construcción, verdad, ya que el contrato ya fue firmado, completado y está en el nombre del presidente? Como usted mencionó, señora, no debería haber problema. Aarón respondió al escuchar esas palabras. Mi suegra exhaló un suspiro de alivio. Eso es un alivio. Fue bueno que hiciéramos lo que dije mientras escuchaba esto. Conversación. Supe por primera vez que la casa estaba a nombre de mi suegro, aunque el abuelo proporcionó el dinero. El hecho de que astutamente estuviera puesta a nombre de mi suegro le pareció algo a mi madre. El suegro lo haría. No puedo evitar la pregunta de por qué no se considera renunciar a la casa para pagar aunque sea un poco de la deuda si el abuelo político está en tantos problemas. Oye, esta deuda se debe al padre. Mi suegro no dijo nada, así que tampoco intervine. Después de todo, no es una cantidad sobre la que pudiera hacer nada. Y luego, unos días después, la conducta del abuelo político comenzó a cambiar gradualmente. Abuelo, ¿qué te gustaría, para él? Almuerzo. ¿A quién llamas abuelo? Solo tengo 50 años. No merezco que me llames así. O mis disculpas. Era Emily, ¿verdad? Al principio estaba perdido en mis pensamientos. Pensé que podría haber estado sumido en sus pensamientos. Pero a medida que continuaba sucediendo comencé a sentir una ansiedad creciente. Rose, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi comida? Abuelo. Soy Emily. Rose es tu nuera y ya comiste antes. No he comido, ¿verdad? Tratando de matarme de hambre. Tal vez el inicio de tal comportamiento por parte del abuelo político fue provocado por la deuda de $1,300,000. Al ver que nadie en la familia parecía dispuesto a ayudar, pudo haberle dado un doble shock. Me pregunto qué se podría hacer para ayudar. Intenté llevar a mi abuelo político al hospital, pero él se negó a ir. Quizás no quiera admitir que podría tener demencia. No quiero obligarlo, pero no puedo manejar esto solo cuando consulto. Mi esposo. Su respuesta es como si no fuera asunto suyo. Tampoco puedo confiar en mi suegra en este momento. Pensé que la única persona a la que podía recurrir era mi suegro. Sí, he tenido noticias de R y Mike, creen que se ha vuelto loco. ¿Podrían venir con nosotros al hospital? Pero aún no está tan mal. Si vamos al hospital, todos se enterarán. Imaginen los chismes sobre que mi padre tiene demencia. Ahora hay buenos medicamentos disponibles que pueden ralentiza la progresión. Bueno, no hay necesidad de apresurarnos, solo esperemos y veremos. Te tenemos, Emily, así que todo debería estar bien. No puedo creer lo poco confiables que son. No puedo depender de estas personas. Abuelo, vayamos al hospital. Lo comprobaste correctamente. ¿Quién eres? ¿A dónde estás tratando de llevarme? No estás tramando nada bueno. Es divertido. A pesar de que él es el presidente, todo ha terminado ahora. Se ha vuelto así y con esto todo, incluida la empresa, pertenecerá a nuestra gente. Rose, el abuelo no está completamente fuera de sí. Está escuchando correctamente. Se olvidará de todo muy pronto. Deambulando por la incontinencia. Simplemente pensar en eso me hace estremecer. Ahora no es más que una carga. ¿Cómo puedes decir tal cosa?
El abuelo ha trabajado duro para la familia toda su vida. Siento una mezcla de enojo y tristeza por las palabras de mi suegra, pero mi abuelo en Lab solo sonríe, ve que este anciano no entiende nada. Rose se siente enojada con la suegra riendo. Todavía no puedo evitar esperar que las cosas cambien. Una vez que nos mudemos a la nueva casa, ya que es una casa que mi abuelo político construyó, tal vez, solo tal vez, mis suegros muestren algo de gratitud y sean más amables con él. No puedo dejar de lado por completo esta débil esperanza. 2 meses después, la casa finalmente estuvo terminada. Me vi obligado a empacar las pertenencias de mis suegros y mi esposo durante días, mientras casi no se ha hecho nada con mi abuelo político o mis propias cosas. Incluso cuando trato de empacar mis cosas, mis suegros y mi esposo siguen dándome recados. Así no puedo hacer ningún progreso. También pensé que, dado que esta casa no va a desaparecer, estaría bien mover las cosas pequeñas gradualmente. Más tarde, el día de la mudanza, después de que se hayan retirado la mayoría de las pertenencias, estaba a punto de llamar a mi abuelo suegro cuando mi esposo me dijo: tú y el viejo no tienen que venir, puedes seguir viviendo en esta casa como estás, no necesitamos equipaje innecesario en la nueva casa. En resumen, tú y el viejo vas a seguir viviendo aquí y heredarás muy bien todas las deudas del abuelo. Dirás que estoy en... Laus se fue entrando suavemente al auto. Me quedé estupefacto por un momento, incapaz de digerir lo que acababa de pasar. Significa que nos hemos quedado atrás. Tanto mi abuelo político como yo tienen la intención de vivir en la nueva casa sin nosotros. Me tomó un tiempo entender, porque estaba más allá de mi imaginación que alguien pudiera hacer algo tan cruel. ¿Cómo debería explicarle esto a mi abuelo político? Caminé de regreso al cuarto interior sintiéndome derrotado. No me importa cuidar de mi abuelo político, tenía la intención de hacerlo desde el principio. Mientras nerviosamente intentaba hablar con él sentado de espaldas a mí, pareció sentir mi presencia y se dio la vuelta antes de que pudiera decir algo. Me preguntaba si habría aparecido un síntoma diferente, pero al momento siguiente mi abuelo en Lab sonrió alegremente. Lo que dijo a continuación me asombró por completo. Mientras todavía estaba hablando con mi abuelo político, Aaron vino. Presidente, ¿ha terminado la gran limpieza? Ah, ya está todo hecho, ¿nos vamos? Espere, ¿a dónde vamos? A nuestro nuevo en casa, por supuesto, todavía confundido. Dejé la casa en la que había vivido hasta entonces con mi abuelo político. Al mes siguiente recibí llamadas incesantes de mi suegra y mi esposo, aunque mi abuelo político dijo que no lo haría. Ya no trato con ellos considerando que el divorcio continúa. Decidí responder a la llamada de mi esposo. Hola, Emily, ¿es tu abuelo? Cuando fui a la antigua casa, estaba en venta. No hay manera de que ese lugar valga $1.300.000. Él no puede llegar a un acuerdo. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Qué hicimos? Pusimos al abuelo al teléfono. Papá dice que no puede ponerse en contacto. Ese viejo de K ha hecho algo escandaloso. En realidad sabía lo que estaba pasando, pero pensé en escuchar lo que mi marido tenía que decir. El anciano vendió sus acciones de la empresa al director general senior. Ahora SMD se ha convertido en el accionista mayoritario y celebraron una junta de accionistas y una reunión de la junta directiva para despedir a papá como presidente, pero el director general senior está bien respetado y tal vez el abuelo pensó que sería mejor entregarle la compañía. El director general engañó al viejo Cena para que vendiera sus acciones, ¿no es así? Esto no puede ser válido. Parece que estás malinterpretando algo, pero el abuelo sí. Parece que desde el momento en que mi suegra sugirió construir una casa para vivir juntos, mi abuelo político había sospechado si realmente tenían la intención de construir una casa para vivir con él. Se le ocurrió un plan fingiendo ser Style. Observó cómo sus suegros y su esposo reaccionarían como se esperaba. Todos mostraron sus verdaderos colores y terminaron dejándonos atrás a mi abuelo político y a mí. Aunque mis sentimientos eran complicados, para engañar a tus enemigos, comienza con tus aliados, dijo con una risa. Parecía que también se mantenía al día con los asuntos de la compañía a través de las actualizaciones del director general senior y de Aaron, ya que mi abuelo político se había convertido en mi padre. Los suegros y el marido hacían lo que querían, eran autocráticos, ignoraban por completo las opiniones de los empleados y se entregaban al entretenimiento a expensas de la empresa. Mi abuelo político había entregado la empresa a mi suegro, pero él
Tenía preocupaciones sobre su futuro, lo que lo llevó a tomar tales medidas. Al final decidió que no podía confiárselo a su hijo y optó por entregárselo al director general senior. ¿000 en deuda que ya no tiene? De hecho, mi abuelo político tenía siendo garante de la deuda de un amigo, pero también tenía bienes personales que superaban esa deuda. Después de retirarse de las operaciones de la empresa obtuvo ganancias sustanciales de las inversiones en bienes raíces. No hubo problemas, pero si hubiera mencionado eso, era obvio que mi suegra, la ley y el esposo apuntarían a esos bienes. Por eso solo hablé de la deuda. Este amigo era hijo de un benefactor con quien mi suegro había estado endeudado en su juventud. Además, desde entonces la tierra que posee el sol en el campo estaba programado para el desarrollo del complejo turístico. Se vendió a un precio alto y la deuda ya no necesitaba ser pagada en serio. Pero lo más importante es que ustedes están bien. No, no estamos bien. Tanto papá como yo fuimos expulsados de la compañía. ¿Qué diablos se supone que debemos hacer? Bueno, todavía tienes que preocuparte por la hipoteca, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Con la hipoteca? Todavía no te has dado cuenta. ¿No recuerdas lo que dijo el abuelo en aquel entonces cuando mi suegra habló con mi abuelo político sobre el dinero? Él dijo: si es una casa donde todos viven juntos yo aportaré. Eso implica que si no fuera así él no aportaría aunque la casa fuera en nombre de mi suegro. Mi abuelo político estaba dispuesto a contribuir si eso significaba que todos vivieran juntos. Ustedes simplemente asumieron que el abuelo pagaría y no se molestaron en verificar los documentos correctamente. Ahora viven en un apartamento viejo de más de 50 años y están perseguidos por los pagos de la hipoteca que no pudieron pagar. Han llamado uno tras otro sugiriendo que vivamos todos juntos, pero eso ahora está fuera de discusión. Mi abuelo en Lab se retiró como presidente y ahora vive conmigo en una antigua casa de campo que le compró a Emily. Deberías irte y vivir libremente donde quieras. No tienes que preocuparte por los gastos de manutención. Mi abuelo político había dicho, pero yo decidí quedarme con ellos. Si no es mucha molestia puedo quedarme contigo. Gráfico. Los ojos del padre se llenaron de lágrimas cuando dije que gracias a Erin mi divorcio había finalizado y mi ex suegro y mi ex marido fueron excluidos de la herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi abuelo político. Si algo le pasara a mi abuelo político, quien se convirtió en padre para mí, tengo la intención de cuidarlo hasta el final. Ahora trabajar juntos en el jardín es tan divertido que no podemos conseguirlo.